Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 al 17. Amén. Dice, si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Dígale que está al lado, tú eres un templo santo. Hay una frase muy antigua de un poeta. Decía, en los lugares sagrados hay que entrar descalzo. Y se parece mucho a la frase, por favor, escucho que habla. Estamos en un tiempo santo, un tiempo que hemos apartado para Dios. Es un tiempo que hemos consagrado para Él. No sé si tú logras entender esto. Así como tú y yo somos santos, somos apartados, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener respeto de lo que somos y de donde estamos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que usted entra a la iglesia católica y nadie por esa puya. Todo el mundo entra en su oración, mire, casi las oraciones ni se escuchan. Cada quien entra y apenas entran, los que traen sombrero se lo quitan. ¿Ven? Y entran calladitos. Y la mamá, aquí no se señor. Aquí no se señor. Porque de alguna manera nos enseñaron bien. Porque el lugar que hemos escogido para Dios se merece que quitemos nuestro calzado. Cuando Moisés se encontró con el Señor en el Dios viviente, le dijo, quita tu calzado, porque el lugar donde estás, santo es. Dijo, quítate tu calzado. ¿Qué simboliza el calzado? El calzado simboliza mi camino, mi carácter, mi forma de pensar, mis decisiones. Cuando el Señor le estaba diciendo a Moisés, quita tu calzado, le estaba diciendo, aquí delante de mí, solo yo soy el que soy. Tú dejas de ser para yo ser en ti. Yo te diré, yo te guiaré, yo te mostraré, yo te enseñaré, yo te daré lo que necesitas. Yo tengo todo lo que tú necesitas, todo lo que tú sabes y todo lo que tú no entiendes. Yo soy el que soy. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Nosotros somos un templo vivo, un templo que el Señor ha escogido. Pero tú y yo tenemos la santidad de Dios en nosotros. Dice allí que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿No sabemos nosotros que somos templo de Dios viviente? Que somos un templo santo de Dios. ¿Qué encontramos o qué esperamos de la iglesia? ¿Qué esperamos encontrar en el templo físico? ¿Qué espera usted encontrar cuando viene a la iglesia? Cuando viene a la iglesia, viene a encontrarse con la voz de Dios, viene a encontrarse con su presencia, viene a ver qué recibe de parte de Dios. Hay momentos donde el Señor tiene que permitir muchas cosas para darnos una cachetada de ubicarnos, cuál es nuestro lugar delante de su presencia. Porque delante de su presencia, Él dice, aquí te quitas el calzado porque yo soy el que soy. Aquí yo soy el que sabe.
Aquí yo soy el único que decide. Aquí yo soy el único que hago. Amén. Bien, mis amados. Salmo 93:5 está el título del tema que le he puesto. Salmo 93:5. Salmo 93:5. Amén. Dice así: tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿De qué casa estaría hablando allí el salmista? ¿De qué casa estaría hablando? Si lo comparamos con el 1 Corintios capítulo 3, 16 al 17, ¿quién es la casa de Dios? Porque es que Dios es santo. Donde Él está, Él es la santidad. Así que no podíamos hablar de conveniencia. Ahora, donde hay conveniencia es en el templo y la casa de Dios. Tú y yo que somos su casa. Así que conviene en tu casa tu santidad. Así que le he puesto como título: cuando la santidad nos conviene. Cuando la santidad nos conviene. Esa palabra convenir nos beneficia. Esa palabra convenir es mejor para el crecimiento. Es mejor para nuestro bien. Es mejor que no tener la santidad, porque si santidad dice la palabra, nadie verá a Dios. O sea que sin santidad no hay manera que podamos hablar con Dios. No hay manera que el Señor nos escuche. No hay manera que el Señor nos edifique. No hay manera que podamos avanzar y crecer en el Espíritu. Sin santidad no hay nada. Características básicas de la santidad. La primera es: la santidad es absoluta perfección y es pureza. Absoluta perfección y pureza. Estamos hablando de la santidad de Dios. ¿Sí? Hay dos significados de la santidad y quiero decir estas dos que tengo acá. Significados de la santidad. El primer significado es la separación. La santidad es la separación. Es la separación de lo profano con lo santo. Es la separación de las tinieblas con la luz. Es la separación, ¿verdad?, del bien del Señor y no del mal. Es la separación entre la verdad de Dios y la mentira. Es la separación entre lo que yo soy y lo que puedo ser en Cristo. Es la separación de lo que yo puedo pensar y de los pensamientos de Dios. Es la separación. No puede estar unido. La santidad nos separa de las tinieblas. La santidad nos separa de las tinieblas. ¿Cuántos somos santos de Dios? Hay otro significado de santidad y es la dedicación. Y la dedicación tiene mucho que ver con lo que tú y yo podemos hacer para mantener nuestra santidad.
Dedicación es consagrar. La dedicación es apartarme. La dedicación tiene que ver con lo que tú y yo hemos decidido hacer. Por eso el Señor daba su palabra. El Señor da sus estatutos, sus mandamientos, y tú decides cumplirlo. Dice, si obedecieres, hicieres tal cual como yo os he dicho, entonces ¿qué vendrá? Bendiciones. Te bendeciré, te llevaré. ¿Por qué? Porque Dios está esperando una dedicación. Dedicarse es empeñarse. Dedicarse es hacer algo. Obviamente la santidad ya está hecha. Dios es santo. Su templo soy yo. El santo está en mí. ¿Qué es lo que sucede conmigo? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que tú y yo dediquemos esto que somos para Dios. Dedicarnos es renunciar a lo que tenemos que renunciar. Dedicarnos es rechazar lo que no es de Cristo y comenzar a hacer algo diferente que vaya en lineamientos con los mandamientos de Dios y con lo santo y no con lo profano. El mundo está perdido porque se ha dedicado en toda su vida en seguir las corrientes de las tinieblas. Pero espera que alguien, que Dios derrame sobre el cuerpo santidad. ¿Cuántos de ustedes han orado al Señor para que derrame santidad sobre ustedes? ¿Cuántos les han pedido ayuda al Señor? Señor, ayúdame porque quiero ser santo. Pero una voz del cielo también dice, bueno, dedícate. La santidad también hay que dedicarse. ¿Cómo me dedico? ¿Cómo puedo apartar el tiempo para santificarme? ¿Alguien me puede decir una sola cosa? ¿Cómo dedicas tu vida para que la santidad de Dios sea manifiesta? ¿Cómo la dedicas? Mire, hoy en día en esta semana, que es la semana, la llaman la Semana Mayor, Semana Santa, ¿verdad? Mucha gente está dedicando un tiempo de santidad. Mucha gente recrea el hecho de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Así que hacen grandes escenarios, grandes dramas y cosas dedicadas haciendo alusión a la muerte de Cristo. Y dedican un tiempo como para recordar a Dios, para tratar de encontrarse con Dios, porque es que el resto del año se perdió. Y toman esta semana como para tratar de hacer algo diferente. Estoy hablando de ahora un pequeño porcentaje al nivel mundial. Antes, Semana Santa era un poco más, por así decirlo, respetado. Es más, la televisión se llenaba de películas de Cristo por doquier. Igual cuando llegaba diciembre también pasaban muchas cosas de Cristo. Es más, con minquitas y todo. Hoy en día casi ni se ve nada. Cada día se va cumpliendo la palabra. Dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, porque la gente va a amar más las tinieblas que la luz. Cada día va a amar más las tinieblas que la luz. De alguna manera, Dios transmite un mensaje en tiempos como estos. Que hoy en día la gente o las iglesias de todo tipo se llenan en tiempos como el de hoy, para tratar de hacer algo santo. Pero nosotros buscamos al Señor cada día porque necesitamos dedicarnos.
dedicar nuestra vida entera. Si el que está al lado, necesitas dedicarte por completo. Habían cosas en mi vida personal. Nosotros nos congregábamos muy lejos y uno de mis anhelos era trabajar en el ministerio a tiempo completo. Trabajar en el sentido que yo anhelaba estar allí en la iglesia a tiempo completo, trabajar allí completo, irme desde la mañana porque allá había mucho trabajo. Pero no podía hacerlo, no podía hacer por la distancia, no lo podía hacer por el trabajo secular, no lo podía hacer, nada de eso. Pero en mi corazón estaba ese anhelo de dedicarme al Señor a tiempo completo. Pero esta palabra nos enseña que tú puedes dedicarte a tiempo completo desde hoy. Si estás esperando un llamamiento, que Dios te manda un ministerio para dedicarte a un tiempo completo, para dedicar un tiempo de santidad por completo a Dios, déjame decirte algo. Tú puedes comenzar hoy. ¿Sabías eso? Porque es que cuando hablamos de dedicación de un tiempo santo, estamos hablando de algo que está siendo llamada la iglesia. Nosotros como iglesia somos llamados santos, los santos de Dios. No sé si puedes comprender eso, iglesia. O sea, tú necesitas hablar con Dios. Tú necesitas leer su palabra. Tú necesitas adorar a Dios. ¿Qué se hace en los tiempos que enriquecen y que hacen que la santidad de Dios comience a inundar nuestros corazones? Los tiempos que dedicamos, que ofrecemos, que apartamos, que decidimos darle al Señor. Esos son tiempos de santidad. Santificamos nuestros labios cuando resistimos una mala palabra. Santificamos nuestros ojos cuando resistimos de ver algo que no debo ver. Cuando resisto no escuchar algo que me están queriendo hacer escuchar. Resistimos no hacer algo que quiero hacer. Yo me resisto, me domino. Eso es vivir en santidad. Porque yo soy un templo vivo del Señor. Por esa causa yo me resisto. Yo me peleo conmigo mismo. Y comienzo a hablarle a mi alma como el salmista que decía: alma mía, alaba a tu Dios. O sea, yo le ordeno a quien soy que tiene un rey que me gobierna y que yo he sido llamado a ser santo de Dios. Que la gente diga que no lo eres no cambiará tu condición, al menos que tú se lo creas. Porque lo que tú crees te va a convertir. ¿Aló? Lo que tú has creído de ti mismo en Dios te va a convertir en lo que has creído. Si tú crees realmente en tu corazón y en tu alma que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, entonces te vas a comportar como un hijo y como una hija. Porque es tu identidad, es algo que tienes claro en tu corazón. Pero si no lo tienes claro, te vas a comportar como algo que no eres. Nuestros hechos tendrán que mostrar lo que creo. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la seguridad. Y esa seguridad
vino a través de una verdad que creí en mi corazón. Y eso que creí en mi corazón transforma mi vida, mi forma de ser y de hacer. Entonces lo que soy me lleva a ser. Entonces a veces decimos, Señor, ayúdame a no hacer más esto, Señor. Y muchas veces el problema no es el hecho de hacer, sino el de ser, en lo que tú has creído que eres. Así que el hacer en parte tiene mucha dependencia de lo que tú has creído. Y la santidad va más allá de algo, de un resplandor sobrenatural, como el de Moisés, que decía que cada vez que bajaba del monte venía con su rostro resplandeciente y la gente decía, wow, mira qué santidad. Alguien una vez cuando estábamos muchachos me decía, y este muchachito se congrega, y sí, se congrega allá donde la hermana Gregory, se le ve la santidad en el rostro al muchacho. No sé qué ve. ¿Cuál santidad? Hay mucha gente que se le ve la santidad en su forma de vestir, pero cuando habla la pierde. Dice, wow, se le va a quemar el velo, hermano. Tanta corbata y mucha lengua. Hay tantas cosas, pero tantas cosas que nos lleva a los errores en el reino de Dios. En el reino de Dios. Pero el ser vale más. El saber quiénes somos en Cristo Jesús nos va a llevar a una real santidad. Nos va a llevar a una real santidad. Amén, amados. Así que lo primero indispensable es comenzar a separar lo profano de nosotros. ¿Qué es lo profano? Todo lo que mancha mi casa, todo lo que me hace inclinar al pecado, todo lo que me hace inclinar a malos pensamientos, todo lo que me hace inclinar a malas palabras, todo lo que me hace inclinar a hacer cosas que no debo, eso es lo profano, lo que ensucia el templo. Si tu corazón tiene una puerta, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poquito de las ventanas, de las partes del corazón. Pero mi corazón es el templo, mi alma es el templo, pero tiene una gran puerta. Si delante de Dios hay que quitarse el calzado, y quitarse el calzado es quitar la humanidad de mí, quiere decir que todo lo que yo voy a dejar entrar a mi corazón es todo lo santo. Cuando alguien te ataque con mentiras del adversario y quiere ensuciar tu templo, repréndalo en el nombre de Jesús y diga, yo rechazo que ensucies mi templo. Yo rechazo las mentiras del adversario que han venido para cambiar mi ser, lo que yo soy. Yo rechazo lo que Dios ya ha hecho en mí y que quieras tratar de distorsionar el propósito y el diseño de Dios. ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Dígale que está al lado. Si quieres vivir en santidad, comienza a decidir. Porque la santidad también tiene decisiones. Decisiones. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, 26. Juan, el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice así, mas el Consolador. ¿Están aquí? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará ¿qué cosas? Todas las cosas, dice. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, el Consolador nos recordará todas las cosas, nos enseñará y nos recordará. El Espíritu Santo que está en ti y en mí nos enseñará todas las cosas que necesitamos aprender. El Espíritu Santo que me hace santo es el que me enseñará. Es el que me enseñará. Diga conmigo, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Ahora cierre sus ojos y diga, el Espíritu Santo, enséñame, enséñame. Aleluya. Que usted pueda hacer esta misma oración cada día y puedas decirle, Espíritu Santo, sí, enséñame. Lo que tú no entiendas, lo que tú no sepas hacer, puedes preguntarle al Espíritu Santo. Enséñame, Espíritu Santo, porque dice la palabra, y el Espíritu, el Consolador, os enseñará todas las cosas. Y es más, no solamente las enseñará, sino que te las recordará. Cuando vengan las circunstancias, cuando venga un momento oportuno y necesites la palabra, lo que te ha enseñado, y aunque se te haya olvidado, dice, Él te las va a recordar. Por eso, como el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Por ejemplo, estaba por allá perdido y dice, y volvió en sí. Hubo algo que vino y trajo a memoria su mente, su identidad. Su identidad, ¿quién es? ¿Y para qué es llamado? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Eso muchas veces se nos olvida, porque las circunstancias muchas veces nos abruman, nos arrincona, nos saca de nuestra estabilidad espiritual, por así decirlo. Entonces nos desesperamos, no hallamos qué hacer. Pero dice, el Espíritu Santo está en ti para enseñarte, para orientarte, para hacerte recordar. ¿Qué te va a recordar? ¿Qué te va a enseñar? Bueno, los misterios de Dios. Va a traer a memoria palabra de Dios. Por eso usted de repente está en un sitio tal y de repente se le va a venir un versículo. Decir, no sé si a usted le ha pasado, milagrosamente hay versículos que usted hasta ni se lo sabe y de repente se le viene a la mente. Dice, guay, me lo aprendí, mira, me recordé completico del versículo y no me lo había aprendido. Pero el Espíritu Santo es el que trae esa memoria, eso a la memoria sobrenaturalmente. No lo llame casualidad. No lo llame, wow, qué mente la mía tan asombrosa. No eres tú, es el Espíritu que está en ti. Por eso cuando hay necesidad, Dios te lleva a hacer unas oraciones de repente que mira, ya aprendí a orar. Y el Señor me llevó a orar de una manera, profética, y no sé, me metí con el Señor y el Señor me llevó a hacer una intercesión, pero tremenda. Sentí la autoridad de Dios, sentí el peso de Dios. Pero es el Espíritu que está en ti. Es el Espíritu Santo, no eres tú, ni soy yo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Hace un tiempo daba el testimonio, para algunos, yo creo que mi hermano no lo sabe, son los únicos que creo que no lo saben. El testimonio de la flauta, por ejemplo. El aprender a tocar flauta, para mí, testimonio personal, eso fue un milagro. Fue completamente algo espiritual. El Señor me enseñó en el Espíritu. Antes de eso, yo había soñado, había tenido un sueño que estaba tocando flauta en el trono de Dios. Y un ángel me daba una flauta. Él la tocó y me la dio. Y yo decía, yo no sé tocar esto, solamente adora. Y comencé a ir el sueño a tocar unas notas de una armonía hermosa.
Y fue espectacular ese sueño. Tiempito después, yo dije, wow, quedó allí como que. Tiempo después, el Señor puso en mi corazón comprarme una flauta. Yo nunca jamás en mi vida había agarrado una flauta. Y gracias al Señor por algunos conocimientos en la música, identifiqué algunas notas y comencé a practicar. Y el Señor, aprendí en tiempo récord. Ya la siguiente semana estaba tocando en la iglesia las canciones con la flauta. Y dije, wow. Yo mismo me quedé asombrado. Dije, wow. Pues yo pudiera haber dicho, uy, qué bueno soy yo, ¿no? Mira, tiempo récord, qué mentalidad, qué demasiado audacia. Fue el Señor, fue en el Espíritu. Y no me pasó una, me pasó dos, porque después soñé que estaba tocando saxofón. Un tiempo después, un pastor nos prestó un saxofón y también toqué el saxofón. Me costó más trabajo, sí. Fue como 3 o 4 semanas, algo así, ensayando primero para poder tocar una canción. Pero era un gran anhelo. Yo tenía una admiración por el saxofón terrible. Sigo teniendo el mismo anhelo. Estoy orando, Señor, regálame un saxofón para ministrar delante de tu presencia. Y bueno, para los que estuvimos en esa época, tuvimos el saxofón aquí, eso era fenomenal. Allá, yo creo que se escuchaba como a 2 cuadras hacia abajo. Retumbábamos todas las ollas y todas las vitrinas que estaban por aquí por el sector. Pero el Señor nos regaló unos tiempos especiales, hermosos, a través de esos instrumentos. Pero fue algo precioso. Fue algo que el Señor me ministró primero en el Espíritu. Y cuando Dios tiene el control, cuando su Espíritu tiene el control de nuestro templo, cualquier cosa puede pasar. Lo imposible se vuelve posible. Por eso te tengo una buena noticia. Lo que tú has visto como imposible, Dios lo puede hacer. Lo que el Espíritu Santo tiene conforme a la voluntad de Dios, lo verás. ¿Me estás escuchando? Lo vas a ver. Lo vas a ver. Porque el Espíritu Santo está en ti. Tú eres su templo, su casa. En ti mora su Santo Espíritu. No sabes cómo orar, dile: Espíritu Santo, enséñame a orar. No sabes cómo reprender al enemigo de tu vida, Espíritu Santo, enséñame cómo reprenderlo. Espíritu Santo, enséñame cómo meditar en tu palabra. Espíritu Santo, enséñame cómo guardar mi corazón en la calle. Enséñame cómo dejar de pensar lo que estoy pensando. Enséñame cómo caminar, Señor, porque yo me pierdo y muchas veces profano tu templo con lo que estoy viendo, con lo que estoy escuchando, lo que estoy decidiendo me está llevando a ensuciar tu templo. Quita tu calzado delante del gran yo soy. El primer paso para ser santificado es quitarnos el calzado. Necesitamos quitar nuestro calzado, quitar nuestro camino. Amén. Y en lo que la primera, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 22. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 22. ¿Lo tienen? Dice: atreos de toda especie de mal. Ateneos,
O sea, resiste, recházala, contiene, pelea. Contiene eso que te lleva al mal. Contiene lo que está atacando tu corazón, tu alma. Contiene eso. Resiste a eso. Recházalo de tu vida. Pelea en lo que está diciendo en Tesalonicenses. No consintamos el pecado. No consintamos lo que ensucia nuestro templo. No lo consintamos. ¿Por qué consientes la mentira que hay en ti? ¿Por qué consientes y mientes deliberadamente? ¿Por qué ensucias el templo? Dignifica la nobleza que hay en ti. Porque si somos príncipes de un rey que es sobre todo reino. Aquel que se ha sentado en su trono y que tiene un nombre sobre todo nombre, es el rey de tu vida también. Él está esperando que sus hijos dignifiquen lo que hay sobre cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo no se espante de nosotros, no se contriste, sino que esté alegre, sino que pueda hacer la obra que Dios tiene en su corazón en nosotros. Que pueda transformarnos, que pueda enseñarnos, que pueda alimentarnos, que pueda hacernos crecer en el Espíritu, que podamos correr, avanzar en el Espíritu, que podamos hablar diferente. Eso no se aprende. Hay muchos cristianos que están tratando de ver cómo habla aquel para comenzar a hablar yo. A ver cómo habla el pastor, cómo se expresa el pastor, cómo que dice. Voy a aprender. Está bueno eso. ¿Cómo más? La santidad va a dar un resultado. Y la santidad es algo que sucede en lo interior. Y se va a manifestar en nuestro hablar. Se va a manifestar en nuestra forma de pensar. Se va a manifestar en nuestra forma de hacer, de vivir, de reaccionar. Se va a manifestar en las cosas que estamos haciendo que a Dios no le agrada o que a Dios le agrada. Pero el Señor necesita un pueblo que se levante para dignificarlo. Amén. Pueden cerrar tus ojos ahí donde está. Dile: Señor, ayúdame, que todo lo que soy, que todo lo que haga pueda ser conforme a tu voluntad. Salmo 97, 10. Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová. ¿Qué dice? ¿Cómo dice esa Nehemías? Nehemías, ¿cómo dice? Ajá. Ajá. Dice: los que amáis a Jehová. Dice: aborrecer. ¿Ustedes saben qué es aborrecer? ¿Qué es aborrecer? Algo que no le gusta. Sí, no lo quiero. Así que yo le aparezco un día con un arroz quemado y unos frijoles, una caraota, pero bien tostada y quemada, que la dejé. Y usted decía: qué rico, pastor, qué gracias. Yo decía: no, pastor, no, jamás voy a comer eso. Dice: aborrecer es desechar. Es decidir: mire, gracias por su buena intención, pero no lo quiero.
No. Hay cosas que van a parecer bien buenas o bien bonitas o bien tentativas para nosotros, pero nosotros vamos a tener que aborrecerlas. Puedes decir, está muy buena la película y todo, brother, pero no, gracias. No, pero es que mire, usted no ha visto, ay, que esto sale y esto, no, gracias. Está muy buena tu amistad y todo, y tienes dinero y dices que me vas a brindar y todo, si salimos por ahí a echar broma y tal, pero no eres cristiano, no eres cristiano, no me convienes tampoco, así que gracias, chao. Eres muy buena onda y todo lo demás, pero eres vulgar y con tus palabras contaminas mi corazón, así que yo prefiero aborrecerte, chao, bien lejos. Hay cosas que van a parecer buenas que vamos a tener que aborrecer, desechar. Y dice ahí, para los que aman, a los que amáis a Jehová. Y cuando dice los que amáis a Jehová, es un lugar donde está el centro del problema de las cosas en las que nos metemos. Y el centro del problema es que todavía no amamos a Dios. Dice la palabra, si me amáis. ¿Qué dice? Guardad los mandamientos. En otras palabras está diciendo, si me amas, demuéstramelo. Porque el amor que no se demuestra no es amor. ¿Cuántas esposas han dicho eso a su esposo? Demuéstrame que me amas. Si me amáis, dice allí entonces, lo que amáis a Jehová aborrece el mal. Él guarda las almas de sus santos. ¿Cuáles santos? Aquellos que han decidido apartar su vida y su corazón para Dios. Aquellos que le son estorbo al diablo. Aquellos que se resisten a los del mundo. Aquellos que se resisten a las cosas que contaminan su corazón. Aquellos que le dicen a las cosas, por más buenas que parezcan, que no benefician a su crecimiento espiritual, no te quiero. Chao. Dice, el Señor guarda las almas de sus santos. El Señor guardará tu corazón, guarda tu vida. Dedica tu vida al Señor. En estos tiempos se manifiestan muchas dedicaciones, gente caminando de rodillas, y esto, que es el nazareno para allá, que es para acá, que es para allá. La gente busca la manera de demostrar cualquier tipo de promesa. Aprovecha estos tiempos para pedirle, para prometer, para tratar de decir, yo voy a seguir tu camino y todo lo demás. Pero mañana, pero al pasar unos días, pero al pasar la semana, ya no haya cómo hacer. Es más, pasan con la ceniza aquí pegada, después aquí como 2 semanas. Y después que se le borra todo el cuerpo, se le fue la suma. Que vivieron un tiempo más religioso. Nosotros como iglesia muchas veces somos así. Después que escuchamos la palabra, salimos de la iglesia, salimos encendidos, pero al otro día, a los 2 días que se borra ya la ceniza, la cruz del corazón, ya hacemos y deshacemos. Si nos olvidamos de quiénes somos, no bajamos de la cruz o se nos enciende el velo. Necesitamos mantener nuestra posición, resistir, aborrecer, pelear, mantenernos firmes, siempre firmes en Dios, guardando su palabra, manteniéndonos en la palabra que el Señor nos ha regalado. Firmes. Orar cuando no tengo ganas, leer su palabra cuando no quiero. Ver una película cristiana en vez de ver tanto TikTok y Facebook y videos tontos que no edifican. Ver algo que nutra mi corazón, leer un libro en tiempos de
que edifiquen mi vida. Tantas cosas. Me metí con TikTok. Ay, pastor. Proverbios 8:13. El temor de Jehová. ¿Qué es el temor? ¿Qué es tenerle temor a Dios? ¿Usted tiene temor de Dios? ¿Tiene temor de Dios? Dice allí, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia, ¿qué es la soberbia? La persona orgullosa, el orgullo que puede estar en mí, la rebeldía que puede estar en mí. Yo soy lo que soy y el que se mete conmigo me las paga. Nadie es mejor que yo. Eso es soberbia. No, pastor, eso es darle importancia a yo. Nosotros tenemos que valorarnos en Cristo, que somos hijos de Dios, sí, pero la soberbia va más allá. La soberbia siempre pisa el límite de la rebeldía. A mí no me manden, a mí no me digan, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Aló? Romanos 7:20. Romanos capítulo 7, verso 20 dice, mira cómo dice Pablo, para que usted vea que usted y yo no somos los únicos que tenemos esta lucha. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y sigue diciendo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense cómo está expresando. ¿En cuáles miembros está hablando? Bueno, es su forma de ver, su forma de escuchar, en sus manos. Termina metiendo la pata en cualquier cosa y sigue diciendo, pero veo otra ley en mis miembros. Vamos en el 24. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremendo, ¿no? La lucha que estaba viviendo Pablo, el apóstol Pablo. Así como usted y yo podemos estar luchando. Pero había algo en su interior que le hacía resistir. Me decía, miserable de mí, porque me siento tan inútil y muchas veces me gana la carne. Muchas veces me gana la carne. Y en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque me siento miserable, el Señor me está enseñando algo. Está diciendo Pablo aquí, estoy parafraseando. Está diciendo Pablo aquí, ninguna condenación hay. Miren cómo está diciendo, mi cuerpo, mi mente, todo como que se revela a lo que sé, a lo que entiendo, a lo que está en mi corazón, en mi hombre interior, pero aquí está encontrando algo más. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya le estaba descubriendo lo que era caminar en el Espíritu.
Caminar el Espíritu es hacer las cosas según el Espíritu Santo. Nos va orientando y nos va enseñando. Caminar en el Espíritu es hacer la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios. Y aquí Pablo estaba encontrando el gran secreto de cómo tomar una gran victoria en medio de tanta adversidad de la carne, de los deseos, de la iniquidad, de todo lo que el enemigo pone delante de nosotros muchas veces para apartarnos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que más piensas durante el día? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Ahí está una de las formas como podemos medir en qué grado está el gobierno de su Espíritu Santo en mi vida y en qué grado está el gobierno de la carne en mí. Si lo que piensas es en más cosas de la carne que del Espíritu, entonces hay un alto índice de la carne gobernando en mí que el Espíritu Santo. Si tus pensamientos cada día y cada atardecer y cada anochecer siempre están las cosas del Espíritu, meditando en la palabra, pensando en Cristo Jesús, pensando en qué le estás fallando a Dios, pensando en lo que necesitas cambiar, orando en todo tiempo sin cesar, como dice la palabra, pensando y escuchando las cosas de Dios y en Dios, entonces el nivel del Espíritu está gobernando tu alma. Entonces hay un alto grado de gobierno de su Espíritu, por lo cuanto estás siendo santificado. Hello. No podemos orar diciendo al Señor, santifícame, hazme santo. Porque hay un proceso en la santificación. Hay algo que tú sales como impregnado cuando entras a la presencia de Dios, que me imagino que es como cuando vas a orar. Así mismo como entraba Moisés, que después su rostro resplandecía, solamente era el efecto de la gloria de Dios que estaba delante de él. Cuando tú oras, me imagino cuando tú sales, te sientes fuerte, te sientes poderoso, te sientes como que lleno, te sientes como conectado con Dios. Entonces sales contento, sales con respuesta, sales con esperanza, sales con fe, sales con entusiasmo. Eso es porque te conectaste en el Espíritu y lo santo comenzó a redarguirte y a expandirse dentro de ti. Cuando oras al Señor, cuando estás enfermo, Dios aumenta tu fe. Hay algo que sucede, algo tiene que suceder. Cuando oras antes de salir a trabajar, tú sientes que Dios está contigo. ¿O no? Hay algo que sucede. El Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de ti. Pero como le has comenzado a dedicarte, y dedicar es entregar y darle paso a que el Espíritu haga. Si no dedico mi vida a Dios y lo dedico a otra cosa, entonces estoy santificando, estoy consagrando mi vida a lo profano, a la carne. Y es lo que está diciendo Pablo. Es uno de los grandes problemas que estaba explicando Pablo. Y por eso termina hablando aquí o sigue hablando allí acerca de cómo caminar en el Espíritu. Cómo caminar en el Espíritu de Dios. Cómo ha sido su proceso. ¿Quedamos en qué verso? 6. Ajá. Ajá. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿O cuántos sienten
que han perdido la paz. La guerra es ausencia de paz. Hay guerras internas en nosotros que evitan que la paz de Dios reine. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque está hablando de la naturaleza pecaminosa que gobierna muchas veces nuestras almas. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué necesitamos consagrar nuestras vidas, dedicar nuestra vida? Porque no hay otra manera de agradar a Dios si no dedicamos lo que somos para Dios. No hay manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hello. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense cómo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así que, hermanos, verso 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? En otras palabras está diciendo, si somos de los que dedicamos, si somos de los que decidimos dedicar, de los que hemos decidido consagrar, dice la palabra, a estos sí son los hijos de Dios, porque son los que se dedican a Dios, a santificar su corazón, su alma, sus pensamientos, su cuerpo. En otras palabras, estás en la obligación de, como hijo de Dios, buscar las cosas del Espíritu y no de la carne. Si amáis a Dios, aborreced lo malo. Si amáis a Dios, decídete, dedícate a Dios. Y aquí está la respuesta de muchas preguntas. ¿Por qué alguien de repente dejó de seguir a Dios? Porque alimentó más su carne. Porque nunca dejó que el Espíritu Santo gobernara su vida. Porque la carne, la que se resistía al Espíritu, ganó. Y ganó porque nunca se dedicó a santificar su cuerpo y su vida. Nunca se dedicó a santificar su mente. Nunca se dedicó a santificar sus labios, sus ojos. Nunca se dedicó a santificar su camino, sus decisiones. Nunca los encomendó a Dios. Por lo tanto, terminó decidiendo apartarse y tomar su rumbo. Es sencillo. Como hijos de Dios estamos llamados a dejar que el Señor nos guíe, decida, nos llene, nos fructifique cada día más. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, todo el día para sentirme santo y no. Tú puedes estar en el trabajo, puedes estar de viaje, puedes estar donde quiera que estés, pero puedes estar conectado con el Espíritu. Puedes estar meditando en algún versículo que leíste en la mañana al despertar. Puedes estar entonando salmos. Puedes guardar tu corazón cuando la carne te lleve o te trate de tentar a hacer otras cosas. Tú
¿Sabes que tú puedes apagar los dardos del enemigo? Tú puedes apagar los dardos del adversario. Cuando tienes un pensamiento macabro, por decirlo, de tinieblas, tú puedes rechazarlo y apagarlo. Y que estoy pensando, en el nombre de Jesús rechazo todo mal pensamiento de mi mente y declaro mi mente con la mente de Cristo Jesús. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Pregúntale al Espíritu Santo. Tómate un momento, que es un minuto, para orar y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué hago? Pero que gobierne tu vida, que gobierne tu caminar, que gobierne lo que vas a hacer, que gobierne lo que vas a pensar, que gobierne lo que estás caminando, que puedas meditar en tu camino. Pueda decir como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tómate un tiempo para eso. Eso es dedicarse a lo santo. Eso es dedicarse a Dios. Un momento sublime cuando tú adoras al Señor. Sea 1 hora, sean 2 horas, sean 3 horas. Sea matutino, de repente lo hagas matutino, pero de repente en la noche te gusta orar de 11, de 10, a las 9, a la hora que sea. Lo importante es que ores. Que ores. Que adores al Señor, que te tomes un tiempo para adorar, para orar, para meditar en la palabra. No importa dónde estés. Y no importa cómo estés. Porque a veces adoramos y tomamos un tiempo para el Señor cuando nos sentimos mal. Pero cuando estamos bien, si te he visto no me acuerdo. Estoy tan ocupado, Dios, ya va, que tengo tantas cosas que cuadrar. No. No importa cómo estés. Si estás triste, adora. Si estás alegre, si estás bendecido, adora, busca. Conságrate. Consagra todo lo que tienes a tu alrededor. Dale gracias a Dios por todo. Tómate un tiempo para dedicárselo a Dios. Y eso hará que la santidad de Dios, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en mí, gobierne mi forma de ser y hacer. Porque a mi casa le conviene. Ya conmigo, a mi casa le conviene la santidad. Vamos a estar sobre nuestros pies.